Muy bien, bueno, perdón por el retraso. Vamos a empezar hablando de la comparación entre distintos tipos de láser para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Bueno, cada año se realizan en el mundo 1.200.000 prostatectomías y ese número está creciendo por el envejecimiento progresivo de la población. Y hay un interés renovado en el láser porque se ha demostrado que es posible un balance nuevo entre seguridad y eficacia. Muchas técnicas que han competido contra la resección transuretral no eran suficientemente eficaces. Sin embargo, ahora sí, con los láseres tenemos técnicas igualmente eficaces, pero más seguras. Hay muchas empresas, muchos intereses comerciales luchando por una cuota de mercado y en los congresos y en las publicidades, en las como se dice, en los brochures que se dan, en los folletos que se dan sobre estos láseres, se hacen afirmaciones muy entusiastas con poca base científica y eso genera bastante confusión. Entonces, lo más importante es saber que el láser es una fuente de luz, pero que tiene una única longitud de onda y cada una de estas longitudes de onda van a caracterizar a cada uno de estos láseres y es importante conocer la ciencia básica para saber que la luz solamente tiene efecto cuando se absorbe en el tejido. Generalmente, los láseres, por ejemplo, dermatológicos, van a tener unas sustancias en la piel, cromóforas, que van a absorber ese calor y, por lo tanto, se deposita energía en el tejido. En el caso de la dermatología, el cromóforo fundamental es la melanina. Cuando ese calor se absorbe, se produce una energía térmica que va a depositar ese calor, que es el efecto que se busca. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en un medio acuoso. El láser va a viajar por el agua. Cuando llega al tejido se va a encontrar con dos cromóforos, la oxihemoglobina y el agua. Eso va a producir calor. Si ese calor genera una temperatura superior a 100 grados, se va a producir vaporización que permite una extirpación eficiente del tejido. Sin embargo, si el calor calienta el tejido pero no lo vaporiza, se va a producir un efecto coagulativo, que está correlacionado con el edema posoperatorio, la disuria o la expulsión de fragmentos, como todo el mundo sabe que ocurría con el láser de neodimio. Entonces, un concepto fundamental para comprender cómo funcionan estos láseres es comprender que el efecto de cada láser en el tejido prostático va a estar definido por en qué medida cada longitud de onda se absorbe más o menos por la oxihemoglobina y por el agua. Entonces, si miramos, por ejemplo, el primer láser que se utilizaba en urología, el neodimio YAG, el neodimio YAG tenía pues esta coeficiente de absorción concreto para la hemoglobina y para el agua. Fíjense, el láser verde tiene un patrón un poco diferente, tiene una afinidad mayor por la hemoglobina y una afinidad menor por el agua. El láser verde puede viajar por el agua 30 metros sin atenuarse, mientras que el neodimio se absorbe parcialmente en el agua. El tulio, por ejemplo, o el holmio, que tienen longitudes de onda muy parecidas, tienen un perfil relativamente similar. Tienen una mayor afinidad por el agua y una menor afinidad por la hemoglobina. Y fíjense cómo los diodos comercializados recientemente, de 940 y 980, tienen un perfil de afinidad por la hemoglobina y el agua muy similar al del neodimio YAG, que luego veremos cómo esto, pues en cierta medida, se cumple en la parte clínica. Hay otro diodo más novedoso de 1470 que todavía tiene una aplicación clínica muy limitada y se empiezan a ver algunas publicaciones. Por lo tanto, cada longitud de onda va a tener un efecto tisular diferente. Es decir, que el láser es una palabra muy inespecífica para definir qué tipo de láser estamos usando o qué efecto tisular se va a producir. O sea que conviene decir, es un láser de 532 nanómetros o es un láser de 2 micras. No se oye bien. Vamos a empezar hablando del holmio. El holmio, como hemos visto, tiene una alta afinidad por el agua y una baja afinidad por la hemoglobina, y eso hace que sea un láser malo para vaporizar y, sin embargo, bueno para cortar. Cuando se utiliza para vaporizar, el problema que tiene este láser es la interferencia con el agua. Todos sabemos que al usar el láser de holmio para romper un cálculo, si nos separamos del cálculo, la energía no llega al cálculo, no se rompe. Hay que estar prácticamente en contacto con el tejido. Por lo tanto, el procedimiento HOLAP es un procedimiento que permite una vaporización muy leve y el tratamiento de próstatas pequeñas.
En cuanto a la evolución de la técnica, es interesante conocer que primero se empezó cortando, haciendo incisiones de cuello con el láser de Holmio, luego apareció la vaporización y posteriormente con una fibra de disparo terminal se intentaba hacer vaporresección. Pero esta técnica fue abandonada cuando se inventó el morcelador para poder hacer enucleación con láser de Holmio. Y esto es un detalle interesante para comprender otras cosas más adelante. Entonces, el láser de Holmio ha sido extensamente estudiado, es el láser que mejor se estudia en urología, es la técnica quirúrgica mejor estudiada en urología. Tiene una tasa de complicaciones relativamente baja cuando se compara con la resección transuretral o con la prostatectomía abierta, aunque no deja de tener complicaciones como una tasa de incontinencia en un porcentaje pequeño pero importante de pacientes. Operar próstatas grandes requiere tiempo, la enucleación no es una técnica fácil, aunque en manos muy expertas puede ser una técnica muy refinada y tiene una morbilidad aceptable en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Se puede hacer en pacientes anticoagulados. Entonces, muchas revisiones publicadas concluyen que este procedimiento es tan eficaz como la resección transuretral o la prostatectomía abierta, con menores complicaciones posoperatorias. Por lo tanto, ¿qué es lo que le pasa a esta técnica? Pues que es una técnica extremadamente difícil de aprender. Muchos hospitales han intentado instaurar ese tratamiento, pero la curva de aprendizaje es demasiado exigente y normalmente requiere que un urólogo acapare todos los casos de hiperplasia de próstata para poder. Solamente hay pocos centros en Europa donde muchos urólogos hagan esta técnica de nucleación, por ejemplo, en Alemania, el centro de Kunz, que está muy especializado en este tipo de técnica. Pero hay hospitales, por ejemplo, como el Hospital de Viena, con el profesor Marberger, que intentaron adoptar la técnica y no pudieron con ello, ¿no? Por lo tanto, a pesar de todas sus bondades, es una técnica que requiere una especialización tremenda y una curva de aprendizaje excesivamente larga. Como comparación, hay 12 holmios de alta potencia en España de 100 vatios, solamente 3 hacen enucleación y, sin embargo, hay 80 láseres verdes porque es una técnica mucho más asequible, más sencilla. El láser de Tulio tiene 2000 nanómetros o 2 micras, es el láser de 2 micras. Es casi idéntico al holmio, excepto que en lugar de ser un láser de tipo pulsado, es un láser de modo continuo. Y con este láser se promueve la técnica de vaporresección o thulium laser resection of the prostate. Esta técnica consiste en ir sagen kann, aha, dieses Stück, das geht da durch. Darf nicht zu groß sein, es muss also, der Knödel muss also richtig, die richtige Größe haben. Es vaporisiert, Sie sehen, das ist jetzt so eine halbkreisförmige Bewegung, das wird praktisch so im Halbkreis rotiert und da ist er wieder weggeschwommen. No, und jetzt ist esto pasa como con otras técnicas, es un láser que coagula bastante bien, que corta el tejido bastante bien, como el láser de Holmio, pero quizá esta vuelta o esta comercialización con una técnica en la que se van quitando pequeños fragmentos, lo que refleja es una estrategia comercial. Es decir, como el holmio no vende mucho porque es muy difícil de nuclear, vamos a vender una técnica más asequible, pero que de nuevo vuelve a la experiencia de los usuarios iniciales del holmio, que abandonaron esta técnica porque era lenta. Extraer cada uno de estos fragmentos requiere un trabajo que hace que en próstatas de gran tamaño sea poco práctica o larga. Hay pocos estudios publicados, que esto es muy típico de hoy en día de muchas de las cosas que se dicen en HBP. Hoy se han hecho aquí afirmaciones, por ejemplo, sobre la resección bipolar, que son suposiciones o que están más condicionadas por el aspecto comercial que por que haya una base científica clara que lo soporte. Cuando se compara el láser verde con el láser de Tulio, en el laboratorio se puede ver cómo la capacidad de vaporización de este láser es muy inferior a la del láser verde. Y es por esa afinidad en el agua que está en el medio de transmisión y que también está en el tejido prostático. Es un láser que penetra poco en el tejido y vaporiza poco. Sin embargo, sirve para cortar. En conclusión, el Tulio es muy similar al láser de Holmio. La vuelta atrás a la vaporresección puede tener más bien una motivación comercial. Los que la usan generalmente pues consideran que no es fácil y que es relativamente lento. Y algunos usuarios que comienzan con estas técnicas de vaporresección posteriormente evolucionan hacia la enucleación. Y hay poca literatura publicada. Este es uno de los últimos artículos publicados